En la Argentina, el trabajo en niños menores de 16 años está prohibido y el tiempo de trabajo en adolescentes está regulado porque los expone a no poder ejercer su derecho a la educación. Cabe señalar, en este sentido, que la educación actualmente es obligatoria hasta la finalización del ciclo secundario. En junio de 2008, la Argentina logró un avance de las políticas públicas de prevención y erradicación del trabajo infantil. Por entonces, se creó la ley número 26.390, que prohíbe el trabajo infantil y eleva a 16 años la edad mínima de adhesión al empleo. La ley número 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 32, modificado por la ley número 26.390, establece la capacidad para celebrar contratos de trabajo en los 18 años de edad. No obstante, los menores de 18 años y mayores de 16 años de edad pueden celebrar contratos de trabajo con autorización de sus padres, de responsables o bien de tutores. En la provincia de Santa Fe se prohíbe el trabajo infantil y se protege a los adolescentes de entre 16 y 18 años de cualquier trabajo que resulte peligroso para su salud o bien para su desarrollo. Esto está detallado en la ley número 12.967. Por todo lo expuesto hasta acá, que un niño trabaje es, por supuesto, ilegal. Es importante destacar que el trabajo infantil priva al niño la oportunidad de proseguir sus estudios, pero también atenta contra su desarrollo. Las empresas deben contribuir a la abolición del trabajo infantil y a adoptar medidas urgentes y eficaces. Además, en ese ámbito, deberían tomar conciencia acerca de cuán fundamental es que los niños asistan a los establecimientos educativos. En términos de salud, el trabajo infantil produce enfermedades crónicas, retrasa el crecimiento, genera agotamiento físico, causa dolores en las articulaciones y deformaciones óseas. En términos sociales, profundiza la desigualdad, vulnera los derechos de la infancia y la adolescencia. La Organización Internacional del Trabajo instituyó el primer Día Mundial contra el Trabajo Infantil en el año 2002. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina estableció durante el año 2013 que el 14,9% de las chicas y de los chicos de entre 5 y 17 años realizaba trabajos domésticos y también de otras características. Según los estudios difundidos, los sectores más expuestos a esta problemática son aquellos que pertenecen a un estrato social muy bajo. Esta situación es una consecuencia directa de la falta de escolaridad en la República Argentina. En el programa Consideración de hoy, el tema central de 60 minutos es el trabajo infantil. Para hablar de este tema tan interesante, están aquí presentes dos profesionales del derecho. Me refiero a Daniela Montenegro y Mercedes Araujo. ¿Cómo les va? Muchas gracias, las saludo formalmente. Muchas gracias por estar aquí en Consideraciones. Buenas noches, gracias a vos. El tema da para hablar muchísimo. Hemos seleccionado todo este programa para tratar esta problemática, esta temática, que me parece fundamental y que a veces pasa inadvertida, sobre todo en algunas empresas, donde por ahí contratan a menores y tratan de eludir un poco las leyes, ¿no? Nos enteramos recientemente que en la localidad de Timbúes, precisamente en hornos ladrilleros, tenían una empresa trabajando allí a chicos menores de 16 años, así que salió publicado recientemente este informe. Así que nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a cumplir con nuestros anunciantes y ahí sí después nos metemos de lleno en la entrevista. Volvemos enseguida. Muy bien, seguimos en Consideraciones, segunda parte del programa. Reiteramos, está con nosotros Mercedes Araujo, Daniela Montenegro, ambas abogadas. El tema central del programa de hoy, un programa atípico porque vamos a tener 60 minutos con el mismo tema, es trabajo infantil.
Mercedes Araujo, ¿cómo se define jurídicamente la situación del trabajo infantil, concretamente? Bien, bueno, para abordar el tema del trabajo infantil tenemos que en realidad posicionarnos para concebir qué se trata de niño o niña, porque cuando hablamos de trabajo infantil, hoy por hoy tenemos una definición luego de haber pasado por una etapa histórica, por una etapa bastante tortuosa desde el punto de vista histórico. El niño o niña en la Edad Media no era considerado diferente a un adulto, hacía lo mismo que un adulto, claro. Inclusive era sancionado de la misma forma que un adulto, o sea, hasta era ahorcado si cometía alguna conducta reprochada por la sociedad, se vestía como un adulto, trabajaba como un adulto. La familia igual, la familia era concebida como una unidad productiva en donde todos aportaban y el niño trabajaba al igual que los padres. No había esa diferenciación o esa diferencia en cuanto a la particularidad del niño o niña o del adolescente, tal como la vemos hoy. Entonces, el tema del trabajo infantil que existe desgraciadamente desde que existe el mundo, no puede ser, digamos, conceptualizado cómo comenzó, es decir, cómo fue históricamente. Cuando comenzó todo el tema del capitalismo, el niño inclusive formaba parte y tenía un rol preponderante en la parte industrial, en las fábricas, y eso traía como directa consecuencia un envilecimiento de las condiciones morales y espirituales de ese niño. Ese niño, por supuesto, ni siquiera se concebía que se le enseñara, a leer y a escribir, es decir, estaba totalmente al margen de una posibilidad de crecimiento moral o espiritual. A posteriori, con el transcurso del tiempo y pasada la segunda mitad del siglo XIX, estamos hablando del año 1850 en adelante. Claro. ¿Y por qué hago toda esta reseña histórica? Para que la gente se dé cuenta que todo esto, toda esta normativa de la que vos hablabas antes, es muy reciente. La ley que dictó nuestro país, que modificó todo el régimen laboral en materia de menores, es del año 2008, es acá hace unos años, con lo cual este camino que llevó instrumentación finalmente de diversos documentos internacionales a nivel nacional, fue un camino muy tortuoso en este tema tan urticante como el trabajo infantil. Decía que pasada la mitad del siglo XIX, el debate no era si los niños tenían que trabajar o no, el debate era las formas en que se llevaban a cabo el trabajo, o sea, todavía no se concebía la idea de que el niño no tiene que trabajar, porque el trabajo no es cosa de niños. El niño tiene que hacer otras cosas para poder prepararse para después su vida de adulto y desplegar la actividad que elija o que pueda elegir en su vida de adulto. Pero en 1850 el debate era el tema de las formas de trabajar, no del trabajo en sí, concebir que el niño o niña no trabajara. A posteriori, y recién en el siglo XX, se dictan instrumentos internacionales en los cuales se plasman los determinados derechos del niño. Pero estos instrumentos, son cuestiones formales. En la práctica, como ocurre y en la realidad cotidiana, vemos que este desarrollo, este despliegue conceptual no se ha ido concretando de modo homogéneo, porque esto tiene que ver con cuestiones económicas, cuestiones políticas y cuestiones culturales. Entonces, abordar el tema del trabajo infantil implica un trabajo, valga la redundancia, de muchos sectores de la sociedad, fundamentalmente del sector político. Y jurídicamente el trabajo infantil es toda aquella actividad que realicen menores, teniendo en cuenta qué concepto tenemos del término de menor, de 0 a 18 años. Después la ley de contrato de trabajo puntualmente nos fija pautas para determinar
qué tipo de menores mayores a determinada edad, como bien vos dijiste, pueden celebrar contratos de trabajo, siempre teniendo en cuenta determinadas restricciones y condiciones. Pero bueno, son actividades que despliegan los menores, que pueden ser también retribuidas o no, y pueden tener que ver en muchas situaciones con actividades que están fuera del marco de la ley. Bien, tenés un artículo allí para exhibir. Bueno, este artículo lo traje, este artículo es del 24 de noviembre del 2007, y esto lo traje a los efectos de reflejar que esta situación, que la vemos en la cotidianeidad, es una situación, como dije, que viene desde antaño, y que, digamos, si bien existen instrumentaciones a nivel internacional, como dije, y a nivel nacional, este tema sigue existiendo. Esto digamos, trasunta el tema de lo estrictamente legal. Es un tema social y es un tema que, por supuesto, nos preocupa a todos. Bien. Daniela Montenegro, ¿qué sucede con esos derechos, ¿no? Los derechos de los niños en situación de calle, por ejemplo? Y en este caso, ante las situaciones económicas que se fueron dando, la inseguridad social y la inseguridad económica hicieron que los derechos de los niños y los adolescentes, que son el sector más vulnerable, se vean afectados o no sean respetados en su totalidad, ya sea el derecho a la vida, la seguridad, la salud, a una vivienda digna. En función de eso, al ir degradándose, hicieron que esos sectores se vean vulnerados. Y Mercedes, muchos dicen, bueno, el trabajo infantil, pero tiene modalidades diferentes. ¿Cuáles son esas modalidades? Bueno, modalidades, las modalidades creo que tienen un abanico infinito. Puedo mencionar, qué sé yo, actividades de índole agropecuaria, que por ahí tienen que ver con una cuestión de tradición familiar o por el lugar geográfico en el cual se encuentran los menores. ¿La construcción también puede ser? Puede ser la construcción, puede ser la mendicidad, o sea, en cuanto a modalidades de trabajo infantil hay, como te dije, el abanico es infinito, e inclusive hasta actividades de explotación sexual, actividades que ponen en riesgo la vida o la integridad psicofísica de los menores. Claro, claro, y además también tenemos que hablar de trabajo insalubre, no solamente peligroso, ¿no? Sino también insalubre para un chiquito, o sea... Es así, digamos. Sí, inclusive, bueno, cuando yo hablaba antes de toda la instrumentación internacional, claro, que hay a través de la Organización Internacional del Trabajo, se han establecido pautas específicas en relación a el trabajo infantil, y hay una puntual en cuanto a las peores formas de trabajo infantil. ¿Y cuáles serían las peores formas de trabajo infantil? Vamos al término general. Los menores, conforme a nuestra legislación, los menores de 16 años no tienen por qué trabajar en ninguna actividad, sea lícita o ilícita. Ahora, teniendo en cuenta este instrumento emanado de la Organización Internacional del Trabajo, ¿cuáles serían las peores formas de trabajo infantil? Las peores formas de trabajo infantil son justamente tareas penosas, peligrosas e insalubres. ¿Qué serían esas tareas? Para que la gente entienda. Todas aquellas tareas que se realizan o en un lugar que no es el adecuado para un menor, o que pueden provocar daños a la salud, en el caso de los trabajos insalubres, o en el caso que pueden poner en riesgo la vida o la integridad psicofísica, pueden provocar daños a nivel psiquiátrico, a nivel espiritual y a nivel moral. Esas serían las peores formas de trabajo infantil. También la esclavitud, no dejemos de lado la esclavitud, que la gente no se asombre, pero que puede ocurrir. La pornografía infantil, la utilización de niños para la venta de estupefacientes o de alcohol. Es decir, realmente el abanico es amplio, y por ahí es un poco que, bueno, nos pone la piel de gallina cuando entramos a indagar un poco en esta situación. Bien, Daniela, un menor de 16 años, por ejemplo, se dice que jurídicamente no es responsable de sus actos. ¿Esto es así? Sí, es así. O sea, antes eran a partir de los menores de 18 y en sí son a partir de los 16 años ya son responsables de sus actos. O sea, de los 16 para abajo no.
Por eso es el caso en donde las contrataciones laborales pueden hacerse a partir de los 16 años. Claro. ¿Y por qué razón, digamos, un menor de edad trabaja? ¿Cuáles serían esas causas, digamos? Y existen muchos factores. Algunos de ellos son las familias que han caído en la pobreza o las madres que socialmente se encuentran en una situación social ajustada, en donde por distintas cuestiones económicas se ven obligadas a mandar a sus hijos a trabajar a muy temprana edad. Claro. Por más que no sea el deseo de ellas, pero a la hora de solventar y tener, o sea, el ingreso diario, sí o sí recurren a los hijos para que vayan y trabajen. Claro, al leer sobre este tema, uno vincula, bueno, en varios puntos, inclusive durante la introducción que hice al principio, digamos, del programa, mencionaba la pobreza, o sea, se vincula mucho a la pobreza, pero también no hay que descartar, digamos, la desescolarización, o sea, la falta de escolarización, que es fundamental. Es decir, hay muchos chicos que no pueden concurrir a los, puede ser escuelas primarias, secundarias, por esta razón, ¿no es cierto?, a los establecimientos educativos. O sea. Y es una de las mayores consecuencias que trae. Claro. O sea, que se vayan, o sea, que no continúen o no completen la escolaridad por el hecho de tener que salir a trabajar. Claro. Y en el caso, bueno, las madres, o sea, priorizan según los hijos a quienes mandan y a quienes nos mandan al colegio. Claro. Depende de la situación también. Porque si lo hacen por una cuestión verdaderamente de necesidad, y bueno, tendrán que salir a trabajar. También tenemos las familias que mandan a trabajar a los hijos porque los padres verdaderamente no quieren ir a trabajar y les resulta más cómodo, más beneficioso y más fácil mandar a los hijos. Entonces claro, no le importa si están escolarizados o no. Sino otros, bueno, tratan de priorizar a lo mejor el colegio y de otra manera trabajar media jornada el día, pero bueno, según un estudio se dice que generalmente los que mandan a trabajar más a las hijas, o sea, a los hijos, a las mujeres y a los varones, es como que se le trata de respetar un poco más el tema del colegio. Pero bueno, son estadísticas. ¿Y cuáles serían esos riesgos, digamos, para los menores que están en situación de pobreza? Y primero la explotación infantil, la desescolarización, que tengan trabajos sexuales, trabajos riesgosos, penosos, o sea, son los mayores riesgos que corren. Bien, y Mercedes, ¿qué hacer ante situaciones comprobadas de trabajo infantil? Bueno, existen organismos específicos a nivel nacional, dentro del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hay una comisión específica, que es la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, creo que se llama así, sí, el organismo. Bueno, se puede dirigir allí, inclusive acá en Rosario tenemos la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en Rioja 1120, en el 4º piso, y si no, en lo que era la Secretaría de Trabajo, que ahora es el Ministerio de Trabajo, en la calle Ovidio Lagos y San Lorenzo. Por supuesto, en el caso de que esto también redunde en un acto de violencia, también se puede hacer, o que tenga visos de ser un acto delictivo, puede hacerse la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Acusación, ahora con la nueva modalidad del sistema penal. Ahora, Mercedes, leía días pasados, me interiorizaba un poco sobre este tema, además de buscar los datos a nivel provincial y nacional, y en un momento, en un párrafo, se hablaba de lo que es tareas penosas. Sí. ¿A qué se refiere precisamente? Bueno, tareas penosas. Las tareas penosas son aquellas que pueden provocar alguna aflicción en la integridad psíquica del menor, o que se desarrollen en un lugar poco adecuado. A eso se refiere tareas penosas. En realidad, el término como peligroso, como insalubre, ¿qué significa en líneas generales para que la gente, digamos, lo pueda llegar a internalizar? Son todas aquellas actividades que no son propias de un menor de edad, de una criatura que se está formando en el plano psíquico, en el plano físico también, y que eso importa para su vida, su futuro. Tiene una importancia superlativa, no solamente para él, sino para toda la sociedad, ¿no es cierto? Porque esto implica un modelo de sociedad futuro, todo claro, este tema de trabajo infantil y lo que ella decía de la falta de asistencia a la escuela y todo lo que eso provoca. Bien, qué importante sería que los empresarios, aquellos que están regenteando empresas, tomen conciencia de este tema,
Digo empresa como también puede ser otros sitios, en otros lugares, donde por ahí no se ha tomado conciencia de este tema. Fíjate que días pasados, bueno, leíamos esto, ¿no? De que muy cerca de Rosario, a unos 50 kilómetros, ocurría esto, ¿no? En hornos lecheros. Sí. Creo que también pasa por ahí, ¿no? O sea, sí, es algo que también se ve mucho en el tema de las provincias del norte. Sí, claro, el también. tema de las cañas de azúcar, de las cosechas, del algodón y todo eso, donde emplean a muchos menores sin importar las condiciones a las que están expuestos. Bien. Ahora, está claro, Mercedes, que todas las tareas no deben considerarse como trabajo infantil, todas las tareas que realice un menor, digamos. Hay tareas donde... volvemos a lo que dice la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo dice que los menores, o sea, las personas que tengan 18 años pueden celebrar contratos de trabajo. Los menores de 18 años, pero que tengan 16, pueden celebrar contratos de trabajo, por supuesto, con la conformidad de los padres o los tutores. En el caso de que estén emancipados, no, pero en esas condiciones sí pueden válidamente celebrar contratos, siempre y cuando se respeten la jornada laboral, que es de 6 horas, se respete que no se trabaje en turno nocturno, que va desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, salvo alguna excepción puntual, pero siempre con el correspondiente contralor del Ministerio de Trabajo, es decir, de la autoridad administrativa. Claro. En estas circunstancias, válidamente, el menor de 16 años, menor mayor de 16 años, puede celebrar contratos de trabajo. Tengamos en cuenta que esa ley que vos mencionás, la 23.690, que es del año 2008, reformula el margen de edad, porque con anterioridad la ley fijaba la edad de 14 años, con lo cual se aumentó, y yo creo que es un gran avance porque permite, digamos, tiene una franja etaria más reducida, o sea, que sea mayor de 16 años para que pueda llevar a cabo actividades laborales. Bueno, muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a continuar después de la pausa con este tema importantísimo. Lo que sí, bueno, antes de cumplir con nuestros anunciantes, también cumplimos con el señor Ricardo, que es tiene un kiosco de diarios y revistas, que gracias a Ricardo nosotros nos informamos. Calle Gurruchaga y Rondó, así que el agradecimiento al señor Ricardo, que nos provee siempre los diarios. Y por otra parte, al margen de este tema, me tomo unos minutos no podemos dejar pasar por alto un tema tan caro a los argentinos, y precisamente en esta ciudad donde estamos pasando horas dificilísimas, con la inseguridad, con la delincuencia permanente, a cualquier hora en toda zona de la ciudad. Estamos desprotegidos, desamparados totalmente. La gente, días pasados escuchaba, cuando alguien escucha un ruido de una moto, enseguida teme, mira para atrás. O sea, estamos viviendo muy mal, y hay varias preguntas para hacerse sobre este tema, ¿no? Primero, ¿qué nos pasó, ¿no?, como sociedad? Es decir, que hemos llegado a instancias de agresividad, de violencia total, hasta causar la muerte a un semejante, ¿no?, con lo que eso implica. ¿Qué nos pasó a lo largo de estos años, ¿no?, en los últimos 50 años? No solamente acá hubo pérdidas de fuentes de trabajo, chicos que no van más a la escuela, sino estos temas que también tenemos que discutir, que es la violencia del ser humano, que ha llegado a límites intolerables. Días pasados conocimos la muerte de otra persona, 171 casos en Rosario en lo que va del año, son 22 muertos por mes. Impresionante. Por un lado, ¿qué nos pasó? ¿Por qué llegamos a esta instancia? ¿Falló la familia? ¿Son los gobernantes? Nosotros votamos tan mal que los gobernantes no nos proveen absolutamente nada, es decir, no hay obligaciones para que los chicos estudien, para que no trabajen, bueno, el tema que hablábamos recién, ¿no?, que por ahí van a trabajar y no concurren a los establecimientos educativos. ¿Qué es lo que falló en los últimos años en la República Argentina? Y por otro lado, la ausencia de las autoridades, de aquellos que tienen la obligación
de protegernos, de decirnos, bueno, no solamente los efectivos policiales, sino también me refiero a las autoridades municipales en esta ciudad, principalmente el ministro de Seguridad de nuestra provincia, Raúl Lamberto, que ha salido en las últimas horas a decir unas declaraciones tan simples como si estuviéramos viviendo en un lugar de Suiza, de Finlandia o de Alemania, por ejemplo, ¿no? Con una pasmosa tranquilidad, donde Lamberto dice que, bueno, sí, en realidad confirma el ministro de Seguridad que dio muerte a la policía de un tiroteo a uno de los asesinos de Leonardo Perrone, y atrapó también a otro delincuente. Esto lo confirmó Lamberto, pero también dijo que estamos ante un problema difícil, pero vamos a salir adelante. Y además dijo que nunca vio tantos efectivos de seguridad patrullando las calles de la ciudad. Cosa de que no es cierto, y vayamos a preguntarles, sino a vecinos de distintas zonas de esta ciudad, a ver qué responden. Porque no nos olvidemos una cosa, desde que llegó Gendarmería, ha impuesto el orden, en algunos casos ha ganado la calle, digamos, ha quitado, búnkers, pero esa gente que estaba en los búnkers aparentemente se ha derivado a delinquir a las entraderas y a matar gente en la vía pública como si fuese algo normal. La verdad, lamentable estas declaraciones, como reitero, si estuviéramos viviendo en un lugar de Suiza, en Finlandia o en Alemania, ¿no? Y si usted quiere también Bélgica, que son países para nombrar. Eso es lo que llama poderosamente la atención. La pasividad de quienes realmente tienen que imponer el orden y nos tienen que salvar, porque no puede ser que acá muera gente por la inseguridad. Así que es cosas para plantearse, temas para ir reflexionando, qué nos pasó y por qué las autoridades, sean municipales como también a nivel nacional, ¿no? También en Buenos Aires también pasan cosas increíbles. Pero digo, también aquellos gobernantes que a veces nos cuentan las cosas, y sin embargo tendrían que resolvernos las cosas, tratar de dar soluciones a la gente, no lo hacen. O sea, nos están contando como si fuera un periodista que nos cuenta lo que está pasando en la ciudad y en el país. Y además de todo eso, días pasados, referentes del Partido Socialista posan para una foto y sonrientes, como si, les digo, estuviéramos en la panacea total, y acá no estuviera pasando nada. No hay que reírse, hay que ponerse muy serios, por más que saquen una foto, hay que ponerse serios porque son los responsables de cuidarnos y, por supuesto, responsables ante esta inseguridad que hay permanente en Rosario. Así que, reflexionen, a no reírse más, hay que ponerse muy serios porque ustedes tienen un cargo importantísimo, sea gobernador, sea ministro de Seguridad, intendenta de la ciudad, concejales, precandidatos a presidente, sonrientes en una foto, la verdad que no queda bien. Bueno, nosotros ahora vamos a hacer una pausa, cumplimos con los anunciantes y continuamos. Bueno, muy bien, continuamos en consideraciones, último bloque del programa. Reiteramos a todos los televidentes el tema central de hoy, el trabajo infantil. Está con nosotros Daniela Montenegro y Mercedes Araujo, ambas abogadas. Daniela, ¿qué cambios pueden producirse, digamos, en la sociedad actual para que los niños dejen de trabajar? Creo que es un cambio sociocultural que va desde la casa, o sea, un cambio de mentalidad desde los padres, de entender que los chicos son chicos y que tienen que jugar e ir al colegio y no solventar a la familia como muchos creen. Claro. Después desde el colegio y seguramente, y más alto aún, desde la parte legislativa y los gobernantes. Bien, Mercedes, ¿cómo se hace para promover la cultura del respeto a los derechos de los niños? ¿Cómo hacemos? Es una pregunta que me da un poquito complejo. Sí, es una pregunta que me gustaría que la contesten los gobernantes. Claro, más exacto. que yo, como operadora del derecho, como abogada, lo que te puedo llegar a decir es que un poco lo que dijo Daniela, es decir, creo que lo importante es fundamental, el pilar fundamental de todo crecimiento en un país es la educación. Si tenemos chicos que trabajan, esos chicos están al margen de la escolaridad, con lo cual están al margen de del mercado laboral competente,
de acuerdo a las reglas, ¿no? Estas reglas actuales del mercado laboral. Es decir, tienen como ya marcado el futuro, con lo cual me parece importantísimo el tema de la educación. Y esa educación parte desde el hogar, en el núcleo familiar, y luego la escuela. Dos núcleos que me parece que están en crisis en la sociedad actual. El trabajo no registrado, ¿influye allí para que haya más chicos en el mercado laboral? Para que se toda la más... precarización laboral influye en que existe un aumento del trabajo infantil. Es decir, el tema de la falta de registración, el tema del subempleo, la crisis económica, hay muchísimos factores que influyen en que aumente o que gravite negativamente en los niños este tema de trabajar desde temprana edad. Bueno, y esta pregunta verdaderamente pueden contestar las dos, porque la idea es que si realmente hay capacidad de respuesta, digamos, de los gobernantes para atender esta problemática. Considero que bueno, con las nuevas reformas y las nuevas legislaciones que se van dando, van perfilando a que tengan un poco más de un encuadre legal el tema del trabajo de los chicos menores, ya sea de 18 o 16, con el respaldo de la autorización de sus representantes. Pero yo creo que se ha hecho, pero no lo suficiente. Exacto. Y la prueba la vemos todos los días. Me parece que sería muy necio de nuestra parte decir que se hizo lo suficiente. Me parece que no. Y me parece que esto, como dije antes, y lo quiero recalcar porque me parece muy importante, esto va a reflejar una sociedad en el futuro. Entonces no es una cuestión de la DI. El tema del aumento del trabajo infantil implica lisa y llanamente, como consecuencia futura, qué clase de sociedad vamos a tener. Entonces, para que la gente al menos se ponga a pensar y se concientice en no solamente el estado de vulnerabilidad del niño en el trabajo, sino también en esta consecuencia a nivel social, que para mí es más grave que una consecuencia económica, que una crisis económica. Claro. Me parece que la crisis cultural nos va a afectar mucho más, nos va a golpear mucho más que esta crisis económica. Entonces, bueno, y se habla mucho en los últimos tiempos de tercerización de los servicios. Sí. ¿Esto puede aumentar la contratación de los chicos? Según la ley de contrato de trabajo, cuando la unidad productiva importe una tercerización, ahí ya no pueden estar incluidos los menores, ni siquiera en las condiciones que fija la ley. O sea que estamos hablando de menores que tengan más de 16 años y menos de 18 años. No pueden formar parte de esa tercerización. Bien. Sobre el trabajo doméstico infantil, ¿a qué característica hace referencia el trabajo infantil específicamente? Porque por ahí se habla de hogares, se habla de empresas, ¿se pueden considerar tareas domésticas eso en hogares y en empresas? Bueno, ¿cómo distinguir? A ver, tengamos en cuenta que había un decreto, el tema doméstico había un decreto que era del año 56, que hace unos años se derogó y se promulgó una ley, se dictó una ley, que es la 26.844, en donde, bueno, esa ley, siguiendo los lineamientos de la Ley de Contrato de Trabajo y de esta reforma del año 2008, estableció que no se puede contratar a menores de 16 años para el trabajo en hogares. Y también a tener en cuenta que no se pueden contratar menores mayores de 16 años para realizar trabajos sin retiro del hogar. Cuando hablamos de trabajos del hogar, estamos hablando de aquellas actividades que se realizan de modo sistemático y organizado. Si estamos hablando de una ayuda que proporciona el menor en la familia, no estamos hablando de trabajo. Aclarémoslo, claro, para que la gente lo tenga en cuenta, porque eso forma parte también de una formación del menor en cuanto al orden del hogar y demás, pero no tiene nada que ver con lo que estamos conversando, que es cuando se hace una contratación a un menor mayor de 16 y menor de 18 para que realice tareas específicas domésticas o en el ámbito del hogar, pero en determinadas condiciones
y siempre teniendo en cuenta con la posibilidad de retiro, o sea, la posibilidad de no retiro no existe en este caso, para tenerlo en cuenta. Bien, Daniela, desde el derecho, ¿cuáles son los pasos a seguir, digamos, para erradicar definitivamente, vamos a llamar definitivamente o parcialmente, este tema del trabajo infantil? Creo que más o menos es todo lo que venimos hablando, una concientización desde el seno de las familias, del colegio, desde nuevas legislaciones que vayan reformulando la cotidianidad que se va dando con el tema del trabajo infantil, que cada vez más. O sea, en la medida en que se vayan previendo determinadas situaciones, se van a ir subsanando otros aspectos a los cuales no va a haber chicos, si bien en trabajo, pero que estén escolarizados, o sea, que se complementen las dos cosas. Hoy por hoy no creo que no están cubiertos desde todo eso. Bien, Mercedes, se habla de, bueno, el tema de las sanciones que le podría corresponder a una empresa determinada en caso de que, bueno, contraten a un chico, digamos, un menor de edad, y si encima ese chico sufre algún problema físico o psicológico. O sea, ¿cómo se actúa desde el derecho también, no? Sí, en realidad, si el contrato de trabajo es, como dijimos, con un menor de 16 años, sea cual sea la actividad lícita de la empresa o del empleador de que se trate, es nulo ese contrato, no tiene consistencia legal. Ahora, si estamos hablando de actividades desarrolladas por menores mayores de 16 y menores de 18, y esas actividades, producto de esas actividades, este menor sufre un accidente, bueno, hay que ver si se trata de actividades peligrosas, penosas o insalubres, ahí la ley fija una presunción que es por culpa del empleador. Sí o sí es, digamos, la culpa o la responsabilidad es del empleador y se puede accionar judicialmente por ese daño psíquico o físico que ha sufrido ese menor. En otras circunstancias, bueno, no, habrá que demostrar que la culpa es del empleador. Cuando hablo de presunción, es una ficción que establece la ley, un medio de prueba, en donde se presume que, digamos, la culpa, por tratarse de una actividad peligrosa o riesgosa, la culpa fue del empleador porque, sabiendo que no tiene que cumplir ese menor esa tarea, lo ha mandado a realizar. Y este tema que hablábamos al principio también de que fue descubierto hace pocas horas, estos chicos que lo encontraron trabajando, digamos, en hornos ladrilleros. Esa es una actividad, a lo mejor se puede llamar no visible por ahí cuando hay una empresa registrada. ¿Cómo? Porque sabemos que el tema de la construcción es complejo también. ¿Cómo se obra de esa manera? Cuando hay una construcción, o en este caso, en Timbúes, bueno, con hornos... Están los organismos estatales, o sea, para eso está la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo que tiene controla, digamos, el poder de policía, el poder de contralor de todas esas situaciones. Para eso nosotros como ciudadanos pagamos sueldos a esos inspectores para que justamente hagan ese trabajo. Verifiquen esas situaciones. Para eso existe el poder que otorga la ley a esos organismos específicos. Yo como ciudadano lo puedo visualizar y puedo hacer esa denuncia al Ministerio de Trabajo, pero canalizar todo ese reclamo lo tiene que hacer el organismo estatal correspondiente. Perfecto. Daniela, hablamos ya de este tema, pero el tema político y demás, pero esto es para recalcarlo, o sea, además de organizaciones humanitarias, es tan importante que la dirigencia política o la clase dirigente se involucre en este tema. Repetimos esto porque hablamos de temas diversos siempre y pasa siempre inadvertido. O sea, es importante destacarlo, decir que se involucra en el tema, no es solamente porque la política dice, no, las organizaciones humanitarias son las que tienen que resolver este problema, o sea, es como que se quitan el problema de encima, ¿no? Sí, en realidad existe el Consejo del Menor y la Familia que ha tomado un proyecto y va tratando de encaminar, pero no deja de ser un paliativo en donde tiene asistencia a los menores, pero en definitiva no termina de resolver el problema de fondo, o sea, es un acompañamiento ante todas estas situaciones que se van dando. Creo que debería haber otros organismos estatales en donde tomen conciencia de esto y se hagan eco de todas las verdaderas situaciones que se están dando y las aborden desde otro lado, a fin de darle una respuesta verdadera a los chicos que son
tomados como empleados, en donde no se les respetan las condiciones, no se les respetan los derechos, no se les dan condiciones mínimas, ¿no?, para poder continuar con ese trabajo. Bien, bueno, para terminar con este tema, ya hemos terminado, bueno, ya creo que estamos con todo muy bien explicado por ustedes. No quiero dejar pasar por alto y felicitarlas, porque en principio no las felicité. Hemos pasado, fue el Día del Abogado, como tal, ustedes son abogadas y tendrían que, bueno, decirnos unas palabras aquí a nosotros y a los televidentes, unas reflexiones sobre cómo está actualmente la profesión de esta profesión que ustedes cumplen. Digo a veces porque por ahí mucha gente tiene erróneamente, involucra a todos, como dicen, bueno, los periodistas son todos malos, los políticos son todos malos, y los abogados también son todos malos. Para erradicar un poco de la mente de la gente que piensa de esa manera, piensa rápidamente. Hay otra hora más de programa y hablamos de, o sea, de la actividad profesional. Sí, o sea, ¿cómo ven ustedes hoy día? Pues ya cerramos, pero ¿cómo ven ustedes hoy día el papel que cumple el profesional del derecho? Yo creo que hoy por hoy, o sea, si bien la profesión está un tanto denigrada, está en cada uno de nosotros como profesionales tratar de erradicar esa mirada que tiene la gente a los efectos de que, o sea, como dicen todos, somos un mal necesario, en donde le solucionamos, somos solucionadores de problemas. Creo que está en cada uno de nosotros tratar de revertir eso y obrar de la mejor forma posible para tratar de que se vea realmente lo que es esta profesión. O sea, es una profesión donde uno está continuamente tratando, absorbiendo el problema de la gente, tratándole de darle una solución, peleando en el tribunal, y a veces no es redituada, a veces no es... no es compensada. No es compensada de la manera con el trabajo que tenemos nosotros, porque a veces la gente te dice, sí, por un escritito, pero ese escritito nos lleva horas de tiempo en el estudio y elaborarlo y estar. Es una linda actividad, es una linda profesión, uno, o sea, lo hace con amor y le pone todo, pero bueno, hay cosas que a veces hay que luchar día a día. Suceden. Mercedes. Bueno, yo considero que la tarea del abogado es importantísima en una sociedad, porque implica, el abogado, como lo indica la palabra, procura defender los derechos del cliente. Y el hecho de que exista la actividad abogadil importa que haya un reconocimiento de derechos frente al desconocimiento que ocurre en la sociedad y que a veces los mismos organismos estatales lo concretan. Entonces me parece que nuestra función como abogados es, como decía Daniela, es realizarla de la mejor forma posible, de buena fe, y creo que la gente tiene que, si bien está muy vapuleada la profesión, como creo que hay otras profesiones que también lo están, creo que tiene que volver a confiar en el profesional como se confiaba antes, porque me parece que el abogado cumple, como dije, un rol importantísimo en la sociedad, defiende los derechos, defiende lo que está plasmado en los instrumentos, y eso no es no es una edad. En un Estado democrático de derecho, como se supone que estamos, claro, me parece importantísimo. ¿Y ustedes perciben en el contacto diario con la gente que la gente por ahí desconfía un poco? ¿Ustedes lo perciben enseguida eso? Y a veces sí, a veces no. Depende digamos, del caso, en la cotidianeidad y en el trato, constante con distinto tipo de gente, uno va viendo, va perfilando cómo es la persona. Y bueno, creo que eso también tiene que ver un poco con los años que uno lleva la profesión, según uno va puliendo algunas cosas y te vas dando cuenta. O sea, el cliente que viene y te hace una consulta y antes de terminar la consulta dice, sí, porque yo fui de otro profesional y me dijo, o los expedientes que pasan por manos de 4 o 5 abogados. Esa es la falta de... Bueno, a veces yo, si pasa así, directamente lo que digo es hable con su abogado. Lo derivas directamente al abogado con el que está tratando. Sí. Yo, porque si tiene alguien, ese que viene, ya directamente implica que no tiene confianza en lo que está ese está porque uno puede tener una mala experiencia, no digo que no, pero no significa que
vaya así como paseando por la ciudad Por todo. buscando un profesional. Entonces, bueno, yo la política que tengo es vaya, hable con su abogado, pregúntele cómo va su caso y luego resuélvalo usted con él, Exacto. previo a todo. Bueno, perfecto. Me vino a la mente ahora, porque días pasados también hubo gente del derecho y hablábamos sobre moratoria previsional, y uno de los puntos que dijo la presidenta, que ha dicho que cuando salga la ley de moratoria jubilatoria, la segunda parte, lo que se va a hacer es no se va a necesitar la ayuda o la mediación de los abogados. Me llamó la atención porque digo, como una persona que tiene que iniciar trámites jubilatorios, como que está también desprestigiando un poco la profesión, la señora presidenta, ¿no? Sí, eso hace desde un tiempo, en donde hace el año pasado, creo que fue, se pusieron unos carteles en ANSES, Claro, o sea, ok. denigrando más, que no nos necesitaban y demás. O sea, lo cierto es que la gente va a ANSES, si bien le dicen que todos los trámites son gratuitos, que no necesitan abogados, que no necesitan gestores, siempre terminan, en la mayoría de los casos, terminan acudiendo a nosotros, porque Claro. se cansan de las largas del maltrato o no entienden y demás. Entonces me parece que decir eso no Claro. tiene mucho asidero. Exacto. Y Pasa lo mismo con la y Superintendencia de es Riesgo del el Trabajo. tal También. cual. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias por la Nosotros nos invitación. vamos, gracias por la participación nuevamente aquí en Consideraciones, son siempre bienvenidas en el programa. Nos vamos, lamentablemente, por la amabilidad de habernos acompañado, muchísimas gracias. Nos reencontramos la próxima semana, Consideraciones, Canal 14, Televisión Regional. Muchas gracias.